Bueno, volvimos otra vez lo mismo con el tema del internet. Esperamos un ratito a que se conecten. Bueno, ahí vamos. Ahí va queriendo. Qué pena que se haya cortado. Pero bueno, no importa. Nada me va a detener para que pueda en esta noche poder predicar de su palabra. Acá volvimos, se cortó. Se me cortó el internet. Así que me trasladé nuevamente. Como no volvía, me trasladé al comedor. Espero que ahora acá no... Vamos, apóstol. Seguimos. Bueno, como les decía, no me acuerdo ni dónde quedé. Pero bueno, seguimos en que yo le preguntaba a Dios que no entendía por qué Él hablaba en mi vida sobre la humildad. Hasta que luego de ver mis prédicas, pude reconocer que mis prédicas y cómo actuaba fuera de las prédicas, no estaba siendo humilde en realidad. Y Dios me hablaba de esa humildad. Entonces yo le preguntaba a Dios qué tenía que ver con la partida de mi padre. ¿Y qué tenía que ver? Dios me hizo entender que yo debía ser más mansa, más humilde, porque creía que al escuchar mi nombre en cada prédica de mis compañeros, ya me creía un poco más. Al juzgar a personas diciéndole que son unos cobardes, que no entienden nada, que no saben nada. Y yo hablaba del dolor de las personas, yo hablaba del dolor que podía llegar a sentir. Entonces yo decía, en mi prédica, en una de las prédicas dije, parten sus tíos, parten sus abuelos, parten sus padres, parten sus hijos, pero deben de seguir, porque si no los cobardes, los valientes escriben historia y los cobardes son los que no entienden. Y Dios me dijo, tranquila hija, tranquila, deja de correr, ve despacio. Dios está apurado para enseñarnos, Dios está apurado para hablarnos. El ir despacio no significa que dejes de buscar a Cristo. Ve despacio para poder ayudar a las personas. Entonces, ¿qué hizo Dios con la partida de mi padre? Ponte en esa zapatilla. Porque somos personas privilegiadas. Nosotros somos personas privilegiadas por Dios. Porque nosotros podemos entender. Porque nosotros le conocemos, así sea un poquito. Porque Él nos da la valentía. Porque Él nos da la fuerza para levantarnos cada día. Pero nosotros, los que entendemos, los que sabemos que debemos ser fuertes, los que dispusimos nuestro corazón a servirle a Dios a coste de lo que sea, a cualquier causa de lo que nos suceda, a lo que sea, no importa. Una vez le dijimos, te seguiremos. Una vez le dijimos, cargaremos esa cruz y yo te seguiré, Señor. Yo me dispongo cada día a morir. Pero nosotros, los que entendemos, y allá afuera, hay personas que no entienden. Hay personas que no entienden. Entonces lo que Dios quiso mostrarnos ese día, en esa tarde, que hay personas que están perdiendo padres, hijos, abuelos, tíos, o lo que fuere, pero no conocen de Cristo, no conocen de Dios, entonces no lo entienden. Ahora yo me pregunté, Señor, ¿y yo qué tengo que ver? ¿Y sabes qué me dice Dios? Te estoy preparando
Te estoy preparando para cuando tú estés con una persona que haya perdido a alguien. Tú le enseñes. Tú le hables de mí. De mi fuerza. De mi misericordia. De mi amor. Te estoy preparando. Porque entonces nadie va a decirte lo que sientes. Porque tú ya sabes lo que sientes. Pero sé humilde. No juzgues. No eres tú quien va a juzgar, me decía Dios. Y yo dije, oh Señor, he hablado fuera de tiempo. Cuando yo escucho a la persona enojada con Dios. Cuando yo escucho a las personas decir que Dios no existe. Se estremece mi corazón. Me duele. Y cuando digo que hablé fuera de tiempo, fue porque cuando escuché a una persona decir que Dios no existe, aún conociendo manifestaciones de Cristo, aún conociendo la mano de Dios moviéndose en su vida, yo me enojé. Y le dije de mala manera que Dios no iba a perdonarle lo que estaba diciendo, porque estaba blasfemiando contra el Espíritu Santo. Y que eso no tiene perdón. Eso no tiene perdón de Dios. No pueden decir que Dios no existe. ¿Y sabes qué? Dios no me mandó a defenderlo. Porque Dios no necesita que tú lo defiendas y que yo lo defienda. Dios necesita que en estos tiempos nos llenemos de su amor y su misericordia. Para poder oír a esa gente. Para hablarle de Dios. Para ayudarlos a salir adelante. Y para eso Dios nos está preparando. Para el que entiende y para el que no. Para quienes van a comprender lo que le vamos a decir y para quienes no. Porque Dios nos está haciendo fuerte. Para que se enojen con nosotros. Para que nos insulten. Para que nos digan los que se les cruzaren. Para que se enojen con nosotros y dejen de hablarnos. Pero también nos está preparando para aquellos que no conocen. ¿Y de qué manera me voy a preparar? Si lo primero que hago es juzgar. Entonces entendí lo que Dios quiso hacer con la partida de mi padre. Quiso ponerme en ese lugar donde montones de personas que no conocen de Dios y no entienden lo que sienten. Y hacerme saber que soy una privilegiada en sus manos. Porque uno entiende. Y eso es lo que Dios habló a mi vida en estos días. Y necesitaba compartirlo. Porque Dios también va a hablar a tu vida en esta noche. Entonces Dios me hizo saber por qué se había llevado a mi padre y justo en estos tiempos. Nunca me lo esperé, es la realidad. Estábamos todos bien. Y los últimos 3 días él les mejora. Y ahí nomás se me dice que él va a morir. Pero yo me preparé. Nosotros sí podemos prepararnos. Porque le conocemos, así sea un poco. Y por la misericordia de Dios y por el privilegio de los padres espirituales que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pero no toda la gente le conoce. Entonces Dios me pide que deje de ser soberbia. Dios me pidió en estos días que no sea arrogante, que no sea soberbia, que no sea altiva y que tenga humildad para enfrentarme a esas personas. Y así entendí lo que Dios quiso hacer. Y déjeme decirle que usted fue partícipe de todo eso. Y ojalá, como Dios habló a mi vida, también hable a su vida en esta noche. Que podamos reflexionar. Primeramente Dios habló a mi vida. Entonces yo le digo, Señor, yo necesito saber
¿De qué trata la humildad? Porque muchas veces hay personas que tienen concepto malo de humildad. Ser humilde no significa ser pobre. Porque viste que generalmente las personas, dice una persona pobre, una persona económicamente baja es humilde, se la denomina de esa manera. Pero Dios no habla de esa humildad. Entonces yo le digo, Señor, ¿cuál sería el concepto? ¿Qué sería la humildad delante de ti? Entonces, mi manera de predicar, yo más o menos le comento porque me van a ver leer. Yo leo mucho y anoto todo porque no quiero que se me pase nada. Usted verá que cada vez que yo predico, yo estoy leyendo constantemente porque realmente no quiero que se me pase nada y mi memoria es cortita, ahí nomás. Y entonces yo anoto y así voy recordando lo que tengo para decirles. Y yo le digo, Señor, ¿cómo sería la humildad que debería de tener? Entonces dice que la humildad se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Se refiere a tener un buen entendimiento a quién es Dios y quiénes somos nosotros. Entendimiento, debemos entender. Y no todos entienden. Esto nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas. La humildad nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas. Y el hecho de que Él tiene un propósito para nosotros. Por eso debemos ser humildes. Por eso Dios me pide en esta noche. Primeramente me pidió a mí ser humilde. Y ahora te habla a ti. Seamos humildes. No nos olvidemos de ser humildes. La humildad en el cristiano debe impulsarle siempre a vivir en obediencia a Dios y someterse a su voluntad. ¿Quieres ser humilde? Sométete a su voluntad y a sus obediencias. Debemos ser obedientes a Dios. Debe impulsarnos eso. La humildad nos debe impulsar siempre a vivir en la obediencia de Dios y someternos a su voluntad. Pero también tengo otro concepto de humildad. Es un valor contrario a la soberbia que posee el ser humano en reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas para obrar en bien de los demás. Es un valor contrario a la soberbia, me dice. Entonces, si yo tengo soberbia, oh, Señor, perdóname. No era humilde. No era humilde. Dice que la humildad es lo opuesto a la soberbia y la arrogancia. ¿Qué sería la soberbia? El sentirse más que los demás. Eso es ser soberbio. Y yo me estaba sintiendo así. Yo me estaba sintiendo que me tenían en cuenta. Wow, yo digo, bueno, gloria a Dios. Pero ya estaba ahí mi altivez. Y la arrogancia es ser altivo, altanero, prepotente. Era todo lo que yo estaba haciendo. Y Dios no quería eso. Entonces Dios me hizo entender por qué era necesario que mi padre partiera. Había algo ahí, había un mensaje. Había un mensaje para mi vida. Dios me dice, si tú corres rápido, si tú quieres llegar, si tú quieres ganar, si vamos a correr una carrera, ¿siempre vamos a querer ganar o no? Yo corría tan rápido. Cada vez quería llenarme más de Dios, quería tener más. En tan poco tiempo. Estuve 8 años sentada en una banca. Y en 2 meses quise hacer lo que no hice en 8 años. Entonces Dios tuvo que decirme, para, calma. Calma. Soy yo, no eres tú. Yo digo, Señor, yo quiero ganar esa carrera. Yo voy a correr. Y para ganar una carrera tiene que haber un contrincante. Pero yo corría más rápido. ¿Sabes por qué yo corría más rápido? Porque yo corría sola. Yo corría sola, yo quería ganar.
Y mi contrincante no corría solo. Entonces Dios me dijo, para. ¿Sabes por qué? Porque si yo me caigo, si tú te caes, te tropiezas, te lastimas. Y todo lleva un tiempo. El tiempo a curarte. El que iba acompañado. Tranquilo, en una carrera. Porque decimos que Dios está apresurado por enseñarnos. Pero iba acompañado. Y podía ver a su alrededor. Y podía ir viendo qué necesitaba para ganar esa carrera. Porque el que va corriendo rápido va cegado. Entonces tú te tropiezas, te caes, te golpeas, te lastimas y necesitas el tiempo para curarte. Estamos perdiendo el tiempo. Perderíamos tiempo ahí por el solo hecho de no ir despacio o permitir ir acompañado. Y la carrera definitivamente no la iba a ganar yo. El altivo de corazón, Dios lo mira desde lejos. Amén, así es. Así es. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice: revestíos de humildad hacia los demás, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Dios dice que cuando eres humilde, eres libre de orgullo y de arrogancia. Seríamos libres de orgullo y de arrogancia. Sería libre de orgullo y de arrogancia. Tú sabes que en tu carne eres inadecuado. Pero también sabes quién eres en Cristo. Haríamos cosas que no sería adecuada a nuestra carne. Pero también sabemos quiénes somos en las manos de Cristo. ¿Y dónde quiero estar? ¿Dónde quieres estar? Entonces Dios en esta noche está hablando y pidiendo humildad. Humildad para llegar a la meta. Para llegar a ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Tú eres capaz de ser un pacificador, dice, sin necesidad de luchar por tus derechos. ¿Por qué tienes que defenderte si hay alguien que va a defenderte? Sé pasible, sé pacificador, dice. Nosotros somos capaces de hacerlo. Oré por ti en esa dirección, veía que estabas apresurada y temía, pero Dios fue bueno y te lo hizo ver. Amén. La gloria sea para Dios y muchas gracias, profeta. Dios me lo hizo ver. Dios tuvo que pararme. Y tuvo que sucederme esto para yo entender. Y le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios. Muchas veces creemos que tenemos humildad y la realidad muchas veces tenemos una falsa humildad. Es así, Rafa, sierva Rafael. Y por eso Dios vino a hablar a mi vida y yo necesitaba compartirles esto. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Cuando yo le decía a la gente, a personas, ¿no?, que yo he estado, porque enseguida quería defender a Dios todo el tiempo, quería defender a Dios. Pero ¿qué entienden? No entienden nada, no saben nada. Yo sí, yo nada. Porque mis respuestas no tenían que ser esa. Mis respuestas tenían que ser otras. Tenía que hablarles del amor de Cristo, de que se acercaran, de que Él era su salvación, de que Él es su salvación. De hablarles, presentárselo. Pero no. Yo me dedicaba a juzgar y a hacerme la que lo sabía todo, pero no sabía nada. Jesús nos dio un buen ejemplo de la humildad en acción.
En la palabra lo podemos ver cuando leemos la Biblia. Nos dio un buen ejemplo de humildad en acción, en acción. A pesar de que era humilde, también era fuerte. Entonces sabemos que Jesús fue humilde, pero también fue fuerte. En Mateo 11:29 dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así nos manda a ser Dios, humilde. ¿Tú quieres tener descanso en tu alma? Sé humilde, sé humilde. Dios lo está pidiendo en esta noche. Debemos ser humildes. En Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 8, dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, los estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Ahí habla cuando Dios viene a este mundo hecho hombre, para demostrar a nosotros, para demostrarnos de su amor, para demostrarnos cómo deberíamos ser. Él se hizo hombre, se hizo carne. Dice que cuando nos humillamos nos sentimos fuertes en el Señor. Y eso es cierto. Cuando tú te humillas, cuando tú tienes intimidad, cuando tú le buscas a Dios y te humillas de verdad, de corazón y de verdad. Nos sentimos fuertes en el Señor. Y es así. No necesitamos estar a la defensiva porque creemos que Él nos defenderá. Porque cuando escuchamos como creyente al Padre, Él nos dice que debemos examinar nuestros motivos y actitudes. Cuando escuchamos como creyentes al Padre, Él nos dice que debemos examinar nuestros motivos y nuestras actitudes. Dios nos manda a examinarnos, como muchas veces se ha predicado. Y a veces dejamos de hacerlo y nos olvidamos. También debemos examinar la forma en que tomamos la acción, y cuando lo hacemos, tenemos que mantener un espíritu de humildad. Jesús fue humilde de espíritu. Sin embargo, corrió a los cambistas del templo. Ahí habla cuando Jesús entra al templo y empieza a correr, a echar a los cambistas. Ahí fue cuando se hizo la venta. En Mateo 21:12 y en Marcos capítulo 11, 15, 16, habla que cuando hicieron el templo en cuevas de ladrones, ahí habla del carácter de Jesús. Para que se entienda de que Jesús fue fuerte, o sea, Él tuvo su carácter también, pero a la vez también fue manso, fue humilde. O sea que debemos de tener las dos cosas, que es importante. Es importante. La Biblia me habla de la humildad de Moisés. Dice que nunca hubo en Israel, nunca más, hubo un profeta como Moisés, humilde como Moisés. Por eso Dios hablaba con él cara a cara. Por la humildad, mira qué privilegio. Mira hasta dónde te lleva la humildad. Moisés hablaba con Dios cara a cara. ¿Y por qué le escogió Dios? Por la humildad de su corazón. En Números, capítulo 12, versículo 3 dice: Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Wow. Nunca más dice que hubo en Israel otro profeta como Moisés, tan humilde, que podía hablar con Dios cara a cara. También me habla en el Salmos 8, cuando el salmista David expresa muy bien lo que fluye de un corazón humilde: la admiración, la gratitud hacia Dios.
y la incredulidad de que le haya escogido, salvado y que desee tener amistad con Él. Dice que el corazón de David era, que Dios le agradaba, que le agradaba el corazón de David. Porque él era humilde, porque él dice que David adoraba a Cristo todo el tiempo de su vida. Que él tenía un corazón agradable a Cristo. Entonces Dios, la verdad que Dios ha hecho cosas maravillosas en mí en estos días. A ver que se me van los mensajes. Por eso Dios hoy te está enseñando a formar tu carácter y dejar de ser humana, porque eres muy emocional. Y la emoción no es buena en el Hijo de Dios. Y corremos peligro en que Satanás nos engañe muy fácil por medio de emoción. Es verdad, apóstol. Es verdad. Ese tema de la emoción en mi vida me lo han dicho varias veces. Pero bueno, Dios está tratando con mi vida. Dice que a veces las personas dicen o creen, como decía el siervo Rafael. Dice que tienen humildad, pero en realidad es una falsa humildad. Justamente lo que está hablando ahí el siervo. Y bueno, yo en realidad cuando pensaba esto sobre la falsa humildad y la humildad, yo le digo al Señor, Señor, yo quiero que en estos tiempos tú estás haciendo de nosotros unos discípulos dispuestos a servirte. Y quisiera encontrar algunos contextos, algunas características o ítems para poder ver de qué manera yo puedo buscar y encontrar esa humildad que tú me pides. Entonces le pedí que no me vaya de la visión que tiene fuego santo. Yo digo, Señor, no quiero irme de la visión, entonces necesito que con lo que se me ha enseñado yo pueda enseñar a quien esté viendo o a nosotros que estamos siendo discipulados, hemos aprendido, pero quizás hay gente que luego va a ver el vivo, o hay gente que no nos conoce, sea de donde sea, y yo digo, Señor, quisiera hablar sobre este tema y poder enseñar de lo que uno ha aprendido. Quisiera que me guíame para poder enseñar sobre la humildad. ¿Qué características podríamos encontrar para encontrar la humildad que tú nos pides? Entonces yo anoté un par de ítems de pautas de las cuales podrían servirnos para hallar esa humildad que Dios nos pide. Una de las pautas que puse es pedir ayuda cuando lo necesitamos. Eso se nos enseña a nosotros, que pidamos ayuda cada vez que lo necesitamos. Eso habla de la humildad. Dice, muchas veces necesitamos de la ayuda, el apoyo o la orientación de otras personas. La humildad también implica reconocer en el otro cualidades de las cuales carecemos. Hay cosas que necesitamos quizás de otra persona y no está mal pedir ayuda. Otra de las cosas puede ser admitir cuando no sabemos algo. Es importante admitir cuando no sabemos algo. No podemos saberlo todo. No podemos saberlo todo. A veces nos encontramos en campos o temas que no denominamos, que no entendemos. Por eso es importante reconocerlo. Debemos reconocer cuando no sabemos algo para obtener ayuda. Y pedir a otro que nos explique o nos ayude a entender lo que no entendemos. No tener miedo de equivocarnos. No tener miedo de equivocarnos. Yo era una de las personas que siempre tuve miedo de equivocarnos y por eso me quedé sentada 8 años en una banca en la iglesia, en el ministerio Fuego Santo. Por miedo, por vergüenza. Entonces, no tener miedo de equivocarnos también nos hace ser humildes. Todos nos podemos equivocar. De hecho, todos nos equivocamos todo el tiempo. Todo el tiempo nos estamos equivocando. Los errores son maestros de la vida. Los errores que tengamos son nuestros maestros en la vida.
Nos enseñan importantes lecciones y nos ayudan quizás en varias ocasiones a ser mejores. Errar no está mal. Tener miedo a equivocarnos no es bueno. No hablaría de una valentía que decimos tener muchas veces. Estar siempre abiertos a aprender, eso es importante. Estar siempre abiertos, con la mente abierta, a entender, a querer aprender, lo que Dios quiera enseñarnos. Las ganas permanentes de aprender hablan muy bien de nosotros. No lo podemos saber todo. Bien lo había dicho arriba, en lo que acabo de decir, ¿no? Por eso a veces necesitamos leer, consultar o preguntar para informarnos de algunas cosas que no entendamos. Es necesario que aprendamos a tener nuestra mente abierta para entender, para aprender, tener esas ganas de aprender cada día. Otra de las cosas importantes es ser agradecidos. Ser agradecido es una manera de ser humilde también. Porque podríamos agradecerle todo el tiempo a Dios por habernos escogido, por habernos dado una oportunidad cada día. Dice, podemos estar agradecidos de muchas cosas, de la vida que Él nos da, el plato de comida de cada día que Él nos alcanza, por la familia. Ser agradecido es importante. De cada cosa, situación que nos pasa, es un regalo de Dios. Cada cosa, situación que nos pasa, es un regalo de Dios. Aunque a veces no lo podamos ver así. Aunque sean cosas buenas o cosas malas. Porque todo nos sirve para bien. Lo bueno y lo malo. Estar dispuesto a ceder también va a llevarte a la humildad. Debemos acceder. ¿A qué cosas debemos acceder? Cuando alguien tiene razón sobre algo, es importante que cedamos. No siempre vamos a estar en lo cierto. Cuando otra persona tiene la razón, debemos ceder a lo que nos está diciendo. No siempre vamos a estar en lo cierto nosotros. Entonces debemos aprender a ceder. Así que es importante que sepamos reconocer el momento en que lo correcto es darle la razón al otro cuando la tiene. Debemos ceder. Y lo más importante es saber escuchar, que es de lo que Dios estuvo haciendo conmigo. Yo debo aprender a escuchar. Es importante que siempre estemos dispuestos a escuchar a los demás. Primero escucha. Y después deja que el Espíritu Santo te guíe. Que sea Él hablando a través de nosotros, porque a veces el apuro nos va a llevar a errar. El apuro a mí me ha llevado a errar. Y el no tener humildad, peor aún, porque en vez de ayudar, pisaba, creyéndome que lo sabía todo y no sabía nada. Entonces dice que escuchar es importante, que siempre estemos dispuestos a escuchar a los demás, sus necesidades o quizás sus aspiraciones. Quizás eso nos permita a nosotros aprender también de la otra persona. ¿O no le ha pasado que muchas veces se ha puesto a escuchar y vos decís, wow, acá hay algo que Dios está queriendo hablar a mi vida y enseñarme? Si aprendes a escuchar a otra persona, aún Dios puede estar hablando a tu vida. Entonces dice que a partir de estas cosas que te acabo de enseñar, ¿no? De que Dios te está enseñando, porque Dios me lo enseñó a mí y Dios te lo está enseñando a ti. Es ahí que comenzamos a actuar con humildad. Luego de que ponemos en práctica todas estas cosas, es ahí donde comenzamos a actuar con humildad. Al reconocer que solo Dios nos puede limpiar. Y que solo Él nos puede ayudar a vivir una vida recta.
Solo Él puede ayudarte a vivir una vida recta, llena de amor y de perdón. Nadie más que Él. Debemos entender nuestras necesidades, debemos entender nuestra necesidad de Él. Eso es ser humilde también, reconocer que necesitamos de Él cada día, que sin Él no somos nada, de su presencia, de la profunda transformación que Él nos puede dar. Reconozcamos todos los días esto. Después, otra de las cosas a las cuales yo le pido a Dios que me explique, que me sigo sometiendo a lo que Él me está queriendo hablar, ¿no? Y me lleva a un versículo bíblico que se encuentra en Proverbios, capítulo 6, versículo del 16 al 19. Yo le digo, Señor, ¿qué más debo aprender? ¿Qué más tienes para decirme? ¿Qué es necesario que yo aprenda? Aparte de tener que ser humilde, de no tener soberbia. Entonces Dios me lleva a ese pasaje y me habla y me dice, porque yo tomo que Dios me habla, que Dios me habló a través de su palabra. 6 cosas que aborrece Jehová, y aún a 7 abomina su alma. 6 cosas que aborrece Jehová, y aún 7 que abomina su alma. ¿Y cuáles son? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadas de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Esas son las 6 cosas que aborrece Jehová. Esta noche Dios habló a mi vida y espero que haya hablado a la tuya también. Entonces yo digo, Señor, acá habla de las cosas que Dios aborrece y abomina. ¿Qué sería que Dios aborrece y abomina? Sería algo que Dios repugna. Tengamos cuidado con eso. Entonces Dios no solamente en esta noche nos enseña que debemos ser humildes, que debemos tener cuidado a la hora de hablar o dirigirnos a las personas. Entonces yo digo, Señor, en este versículo yo quiero ir, ya que habló de mi altivez, de mi arrogancia, de mi soberbia, de tener que estar todo el tiempo juzgando al resto. Aún a las personas que se han quedado, aún esas personas que se han quedado y no han buscado más de Dios, que le conocen o creen haberle conocido. No estamos para juzgarlos, porque una vez nosotros fuimos ellos. Y solamente démosle gracias a Dios en donde nos encontramos. En que un día dijimos, te queremos servir, queremos seguirte, quiero hacer tu voluntad. Y me olvido que hace un tiempo atrás yo era una de ellos, de los que hoy están perdidos. Vaya a saber la situación, pero no nos detenemos a oírlos, a escucharlos, a comprenderles y a extenderle la mano. Dios en esta noche está pidiendo que extendamos nuestras manos, que les ayudemos, que les volvamos a hablar de que Dios los espera, como también nos espera a nosotros. Y más aún, a los que no le conocen. Más aún a los que no le conocen. En Salmos, capítulo 138, versículo 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira desde lejos. Lo que decía la profeta Natalie. Es así. Lo dice la Biblia. En Proverbios capítulo 16, versículo 5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Mira si Dios no nos manda a ser humildes.
no quedará impune. No quedará impune. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 17 y 18 dice: Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel quien Dios alaba. Dejemos de gloriarnos. Que Dios lo haga. Dejemos de decir quiénes somos, porque de eso se va a encargar Dios. Muchas veces queremos que las personas tengan un encuentro con Jesús, pero si primeramente no tenemos un encuentro nosotros, no pretendamos que a las personas que le hablamos lo conozcan. Así es, siervo Rafael. Primeramente debemos de conocerle nosotros. Y es así. Si no, ¿de quién hablaríamos? Yo una vez le dije a Dios: Señor, yo no quiero hablar más de ti. No voy a hablar más de ti. Si no te conozco antes, no lo haré. Y erré por correr. Erré por apurarme, por querer ganar una carrera. Pero bueno, gloria a Dios que habló a mi vida. En Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En 1 de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 26. Fue tremendo para mí, este pasaje, este versículo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Bueno, en este pasaje habla de que uno vamos a necesitar del otro. Muchas veces hemos dicho que no vamos a precisar de nadie o de tal persona. Pero Dios te viene a hacer saber que tú no sabes nunca de quién vas a necesitar o quién va a estar allí contigo. Estamos en un tiempo donde debemos predicar lo que vivimos. Y si quieres predicar algo que no vives, quédate tranquilo, como bien decía la profeta Natalí hoy, que Dios se va a encargar de que lo vivas, para que lo entiendas. Entonces queda claro que Dios hoy nos pide humildad, que Dios me pidió humildad, primeramente, a mí. Que dejemos de lado la soberbia, la arrogancia y la altivez, porque eso no nos llevaría a nada. No ganaríamos ninguna carrera, ni ninguna victoria. Y que nos examinemos si tenemos humildad o no. Practiquemos estas cosas que acabo de enseñar. Y eso depende de tu relación con Dios.
si quieres humildad. Depende de la relación que tú tengas con Dios. Tenlo en cuenta. ¿Tú quieres saber cómo está tu relación con Dios? Yo me lo pregunté. Yo le pregunté a Dios, ¿cómo está mi relación contigo en estos momentos? Y déjame decirte que nuestras acciones revelan cómo estamos en nuestra relación con Dios. Cuando te examines, examina tus acciones, las que estás teniendo, porque ellas revelan cómo estamos en la relación con Dios. Así que sometámonos más a la intimidad con Dios. Él tiene toda la respuesta a cada pregunta que tengas para preguntar. Yo no pude entender hasta que lo pregunté una y mil veces. Y Dios me dio la respuesta. No olvides algo y ten en cuenta. A veces las palabras no bastan. Nuestra actitud determina la manifestación de Dios en nuestra vida. Las actitudes que tengamos determinan la manifestación de Dios en nuestra vida. Bueno, yo quería hablar de esto. Se fue la hora. Se me extendió más de lo que iba. No quería dejar pasar por alto. Bien digo, como seguramente va a haber otras personas que en este momento no estén viendo el vivo, pero que quizás luego puedan verlo. Bueno, ahí volvimos. ¿Todo bien? ¿Ahí me ven bien? ¿Se escucha bien? Se me cortó el internet otra vez. ¿Alguien que me pueda decir si ahí se ve bien o se escucha bien? Les decía que no quería pasar por alto y que para mí es importante hablar sobre este tema porque decimos prepararnos cada día. Perfecto. Bueno. Estamos preparándonos en estos tiempos para ser discípulos. Una vez le dijimos a Dios, heme aquí. ¿Quién no le ha dicho, heme aquí, envíame a mí? Entonces, quería contarles que nosotros tenemos el privilegio de aprender en un discipulado que nos dan nuestros padres en el ministerio. Y como les decía, quizá hay personas que no tienen ese privilegio, entonces quería enseñarles algo importante que llegó a mi corazón también, que fue en el último discipulado donde se habló sobre el discípulo y el creyente. Se nos enseñó las diferencias que hay entre un creyente y un discípulo. Es larga. Bueno, son 50 ítems de lo que se nos dio para que leyamos y podamos aprender las diferencias de una a otra. Pero yo tomé de allí para mí las que eran más importantes, las que yo... Sí, se ve bien. Gracias. Ser humilde es una de las mejores virtudes que puede poseer el ser humano. Amén. Bueno, yo quería, con el permiso de la profeta... yo tomé que nosotros estamos aprendiendo a ser discípulos, entonces quisiera impartir lo que se me impartió. Quisiera decirles algunos de las diferencias que hay entre un discípulo y un creyente, y con esto finalizo. Dice que el creyente gusta del halago y el discípulo el sacrificio vivo. Gusta del sacrificio vivo el discípulo. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. Dice que el creyente es el yo. Yo puedo, yo hago, yo esto, yo aquello, todo yo. El discípulo es ellos. No es el yo, es ellos. Ve por ellos el discípulo. Los creyentes destacan
llenando el templo. Los creyentes quieren todo el tiempo solamente llenar el templo. Por eso se interesan. Los discípulos se hacen para conquistar al mundo, para que le puedan llegar a Cristo. La meta del creyente es ganar el cielo. La meta del discípulo es ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento, el discípulo es parte de él. El creyente agoniza sin morir. Ahí estamos hablando cuando la gente sufre por situaciones que le suceden y a causa de no conocer a Dios. Mueren, agonizan sin morir. Pasan años sufriendo por no conocer de Cristo, pero allí deberíamos estar los discípulos, los que nos preparamos día a día para eso. El discípulo muere y resucita para dar vida. Es el impacto, es el dolor del momento. Pero debemos resucitar para dar vida en Cristo. El creyente es socio, el discípulo es siervo. El creyente es ojalá, el discípulo es heme aquí. Heme aquí, ¿cuántas veces hemos dicho eso? El creyente quizás predica el evangelio, el discípulo hace discípulos. El creyente recibió la salvación por la cruz de Cristo. El creyente vio que los católicos dicen ser ya salvos porque Jesús ya hizo su sacrificio en la cruz y por eso es que ellos son salvos. Y ya está, ahí se acaba todo para el creyente. El discípulo toma su cruz cada día y sigue a Cristo. El creyente espera que oren por él. El creyente está todo el tiempo pidiendo oraciones. Todo el tiempo. Pastora, oren por mí. Pero el discípulo ora por los demás. No depende de la oración de otra persona, que es importante, sí, por supuesto. Nosotros hemos pedido oraciones por personas, aún por nosotros mismos, pero no dependamos de la oración del otro. Si al Dios que le pide la otra persona es el mismo Dios que te va a oír a ti. El creyente espera que el mundo se perfeccione. El discípulo lucha por llevar a Cristo a los demás. Y sabe que esto no es el reino de Dios. Y espera su venida. Y con esto terminamos. Fueron 13 ítems. Porque en realidad son 50, pero bueno, busqué lo más importante. Para que la gente más o menos tenga en cuenta en la diferencia de un creyente y un discípulo. Y yo les quería dejar 2 preguntas. La pregunta correcta no sería ¿quién crees que eres tú? Porque yo me lo pregunté, yo digo, soy un creyente, soy una discípula. Déjeme decirle que yo hoy creo que soy una creyente camino a una discípula. A un discípulo de Dios. El creyente siempre ve el problema, el discípulo ve la solución. Amén, así es. Hay una gran montaña de diferencia entre uno y otros. Así es, maestro Luis. Entonces, yo digo, la pregunta correcta que yo me hacía a mí misma es si estaríamos, y se las comparto a ustedes, es que si uno estaría dispuesto, si estaríamos dispuestos a ser un verdadero discípulo. ¿Estamos dispuestos a ser un verdadero discípulo? ¿Estaríamos dispuestos a morir cada día a nosotros para que Dios sea en nosotros? Morir a ti mismo para que Dios sea en ti. Pero bueno, con esto finalizo. No olvides algo de lo que Dios hoy habló. Primeramente en mi vida, vuelvo a repetir. Y espero que te haya sido de bendición y que lo que Dios habló en esta noche haya llegado a tu corazón. De la mano del amor
y de la misericordia de Dios. Debemos tener también humildad y dejar de lado la soberbia, la arrogancia y la altivez. Bueno, con esto ya está, suficiente por hoy. Se me extendió, se me cortó el internet nuevamente. Bueno, espero que le haya sido de bendición lo que Dios impartió en esta noche, enseñó. Creo que fue Dios hablando primeramente a mi vida y les bendigo. Buenas noches.